Chicos, vamos ahora con un ejemplo del examen de recuperación. Para esto tranquilos que en caso de emergencia, pues igual tenemos un apoyo para el examen de recuperación. Vamos con el ejercicio 1. Dada la función y igual a esta expresión, determinar literal a, el dominio de y. Al ser una función racional, lo único que debemos hacer es cuidarnos que el denominador no valga 0. Es decir, que el término 1 más 2, u más 2 sea diferente de 0, pero también que el término u menos 3 sea diferente de 0, ¿verdad? Porque si es que este vale 0, le anula el de acá, y viceversa, si es que este vale 0, le anula y me queda igualmente una división para 0. Por lo tanto, u, en este caso, como podemos ver, no puede valer menos 2, pasándole a restar al de acá. Y aquí u tampoco puede valer, como vemos, 3. Porque claro, 3 aquí, 3 menos 3, 0, y si valdría menos 2 más 2 se hace 0. Eso quiere decir que el dominio de mi función y serían todos los reales excepto el menos 2 y el 3. Vamos ahora entonces con el límite de la función y cuando u tiende a menos 2. Para esto, primero evaluamos el límite cuando x tiende a menos 2 de toda mi función, ¿verdad? U al cubo más 4u al cuadrado más 4u sobre u más 2 por u menos 3. Listo. El límite me decía que debo reemplazar el valor al cual tiende la variable, en este caso u, perdón, no la variable x. Miren, aquí la función está como. Entonces, reemplazamos el menos 2 en cada una de las letras u. Menos 2 al cubo, más 4 por menos 2 al cuadrado, más 4 por menos 2, sobre menos 2 más 2 por menos 2 menos 3. ¿Listo? Entonces, evaluando ese límite, en la parte de abajo, como podemos ver, es justamente uno de los puntos que hace que el dominio no exista. O sea, menos 2 más 2, esto se hace 0. Y 0 por cualquier cosa, en el denominador me está quedando 0. ¿Listo? En la parte de arriba me quedaría menos 2 al cubo menos 8. Aquí tendríamos menos 2 al cuadrado, esto se hace 4 positivo porque es un exponente par. Y 4 por 4 más 16. Finalmente tendríamos menos 2 por 4 menos 8. Y como ustedes pueden ver, menos 8 menos 16. Y más este 16 de aquí se elimina, quedándome entonces 0 sobre 0. Recordemos que esto es una indeterminación. Cuando nosotros vemos que es una indeterminación, debemos levantar esa indeterminación. ¿Cómo se hacía? En este caso, a través del factoreo. Vamos entonces a factorar la expresión que está en la parte superior o en el numerador. Aquí tenemos un claro ejemplo del factor común. U que multiplica a u al cuadrado más 4 por u más 4. Y abajo pues sigo teniendo u más 2 por u menos 3. Listo. Todavía no he terminado el factoreo porque si ustedes pueden ver, aquí me acaba de quedar el famoso trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque este de aquí tiene la raíz que es u y el otro extremo tiene la raíz que es 2. Justo el término del medio coincide con el doble producto de los extremos. Eso quiere decir que es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es factorarlo como la raíz del primero, la raíz del segundo, que es 2, signo del medio y se le eleva al cuadrado. Todo esto sobre u más 2 por u menos 3. ¿Listo? Recordemos que para levantar la indeterminación, lo que debemos buscar es siempre eliminar un término de arriba con uno de abajo. Y es justamente lo que me está pasando aquí. El u más 2 se elimina con este cuadrado, quedando el u más 2 del numerador a la 1 nomás, ¿verdad? Listo. Y ahora sí voy a evaluar ese límite, ya que tengo mi función simplificada. Entonces ahora sí reemplazamos el menos 2 en todos los valores, donde esté la u. Entonces tendríamos menos 2 más 2 sobre, abajo solo me quedó u menos 3. Eso quiere decir, cuando u en este caso vale menos 2, sería menos 2 menos 3. ¿Listo?
Entonces aquí me queda menos 2 más 2, esto se hace 0. Y 0 por menos 2, esto queda 0. Sobre menos 2 menos 3, menos 5. Ahora, 0 dividido para cualquier número me queda 0. Por lo tanto, el límite vale 0. Recordad por favor aquí que no es lo mismo una indeterminación 0 sobre 0 que un resultado que en el límite me quede exactamente el 0. Y con esto tenemos resuelto el ejercicio 1. Vamos ahora con el ejercicio 2 de nuestro ejemplo de un examen de recuperación. Nos dice lo siguiente: sean las funciones h de x y g de x, esas que están ahí, literal A, encuentre la función compuesta f de x igual a g de h de x. Entonces vamos a determinar cuánto vale f de x siendo la composición de esas dos funciones. ¿Qué significa g de h de x? Significa g cuando lo que está dentro vale todo esto de aquí, x al cuadrado más 2x menos 1, ¿de acuerdo? Es decir, en donde esté la x en la función g, debemos ahora reemplazar toda esta expresión. ¿Cuál es la función g? E elevado a la x más 1. Aquí hay una x. Entonces, en esa x debemos reemplazar todo lo que está dentro de este paréntesis. Entonces nos quedaría x al cuadrado más 2x menos 1. Y esto está sumado más 1, ¿de acuerdo? Vamos a simplificar ahora esta expresión que se llama f de x, que me quedó este resultado. Sería e elevado a la x al cuadrado más 2x menos 1 más 1. Por lo tanto, estos son términos semejantes y se simplifican. Quedándome entonces que f de x es igual a e a la x al cuadrado más 2x. Con esto tenemos resuelto el literal A. Vamos ahora al literal B. Me dice, calcule df sobre dx. ¿Qué significa esto? La derivada de la función f con respecto a x, ¿verdad? Es justamente la derivada de la función que acabamos de obtener. Entonces, esa derivada me quedaría lo siguiente. La derivada de una función exponencial elevado a un exponente, ¿no es cierto? Es justamente lo mismo, idéntico. Pero, como este exponente de aquí es una función, por la regla de la cadena debemos multiplicar por la derivada de esa función. Es decir, multiplicar por la derivada de x al cuadrado más 2x. Lo vamos a hacer parte por parte. Entonces nos quedaría que la derivada de mi función es e a la x al cuadrado más 2x multiplicado por la derivada de esta función. La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 2x es 2. Queriendo decir entonces que la derivada de mi función ha sido 2x más 2, que multiplica a e elevado a la x al cuadrado más 2x, resolviendo así el literal B. Continuamos ahora con el ejercicio 3 de nuestro ejemplo de un examen de recuperación. Nos dice lo siguiente: dada la siguiente función h de x y esta condición que es muy importante, que significa la tercera derivada de h con respecto a x es igual a 12, nos pide determinar, literal A, el valor justamente de la letra A. ¿Listo? Para eso vamos a utilizar esta condición de que la tercera derivada es igual a 12. Como es la tercera derivada, vamos a derivar 3 veces a nuestra función, ¿de acuerdo? Vamos entonces con la primera derivada de nuestra función. Recordemos que la letra A es en este caso una constante. Por lo tanto, para las derivadas debemos considerarle de esa manera. Para derivar, una constante siempre sale de la derivada y derivamos este término. La derivada de x al cubo pues me queda 3x al cuadrado. ¿Listo? Vamos al segundo término. 2a sale porque es una constante y derivamos el x al cuadrado, que sería 2x. Ahora vamos a la parte de acá. Todo este término es una constante porque le está acompañando a la x. Entonces me queda la misma constante y la derivada
de x. La derivada de x sí es 1. Finalmente, a sobre 2 es una constante y la derivada de una constante es 0. ¿De acuerdo? Vamos entonces a simplificar esta primera derivada, que me quedaría 3a por x al cuadrado más 2 por 2, 4ax. Este menos le cambia de signo a esto de aquí, ¿no es cierto? Me quedaría menos 2a menos 1. Y está lista la primera derivada. Vamos ahora con la segunda derivada. La segunda derivada de mi función h me quedaría, este 3a es una constante, sale de la derivada, pero la derivada de x al cuadrado es 2x, ¿verdad? Más este 4a sale de mi derivada, pero la derivada de x es 1. Ahora, estos dos valores son constantes. Recordemos que a actúa aquí como una constante y la derivada de las constantes es 0. Por lo tanto, no se las escribe. Quedándome entonces la segunda derivada, 2 por 3, 6ax y 4 por 1, pues 4a. Finalmente, vamos ahora con la tercera derivada. La tercera derivada sería, saco la constante 6a y la derivada de x es 1, ¿de acuerdo? Pero 4a es una constante y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, mi tercera derivada me quedaría 6a por 1, 6a. Ahora, veamos la condición que me dice. La tercera derivada de h me dice que debe ser necesariamente igual a 12. Por lo tanto, esta que es la tercera derivada debe ser necesariamente igual a 12. Por lo tanto, ya tengo una ecuación de la cual voy a despejar la constante a, que sería 12 sobre 6, porque este 6 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, a es igual 12 dividido para 6 a 2. Y tengo el literal a. Vamos ahora al literal b. Dice que determinemos la función h luego de hallar justamente el valor de la constante a. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar este valor que sacamos en la función original. Vamos reemplazando entonces. X de h sería igual a, que ya vale 2, x al cubo, más 2 por a, pero a ya sabemos que vale 2, por x al cuadrado, menos 2 por a, pero a ya sabemos que vale 2, más 1, todo eso por x, más a, que vale 2, ya sabemos, sobre 2. Lo único que hemos hecho, como les digo, es reemplazar este valor en la función. Y finalmente vamos a simplificar para ver cómo me queda mi función h. 2x al cubo, 2 por 2, 4x al cuadrado, menos, aquí tendríamos 2 por 2, 4 y 4 más 1, 5, por x, más la mitad 1 y 1 dividido para 1 me da 1. Finalmente, h de x me quedaría lo siguiente, 2x al cubo más 4x al cuadrado, 5 por x menos 5x más 1. Y esta sería la función h ya con el valor de la constante a reemplazado. Continuamos con el ejercicio 4 de un ejemplo de un examen de recuperación, que es un problema de optimización. Nos dice lo siguiente: se desea construir un contenedor como el que se indica en esta figura. Se necesita calcular el valor de x con el que se obtenga el máximo volumen, ¿de acuerdo? Entonces, para eso necesitamos sacar la función del volumen con respecto a x, ¿ok? Recordemos que cuando tenemos en este caso una caja o un prisma o un contenedor, para sacar el volumen lo que hacemos es multiplicar la base, que en este caso vale 3 menos x, por la altura, que en este caso vale x, y por la profundidad, que en este caso también vale 3 menos x. Con esto sacamos la función del volumen en función de la variable x, ¿no es cierto? Entonces realizamos las multiplicaciones. Tendríamos 3 por x, 3x, menos x por x, menos x al cuadrado, todo esto que multiplica por 3 menos x. Entonces el volumen en función de x me quedaría 3x por 3, 9x, 3x por menos x, menos 3x al cuadrado, menos x al cuadrado por 3, menos 3x al cuadrado, y finalmente menos x al cuadrado por menos x, eso se hace más
x al cubo. Ordenando la función, me quedaría x al cubo menos 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado, pues me queda menos 6x al cuadrado, porque se suma menos 3 con menos 3. Y finalmente más 9x. Ahora, recordemos que para hallar los puntos máximos y mínimos, tenemos que derivar esta función. Entonces, la derivada del volumen me quedaría la derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. La derivada de menos 6x al cuadrado quedaría este 2 baja a multiplicar y la x queda elevado a la 1. Finalmente, la derivada de 9x es solamente 9. Quedándome entonces que la derivada del volumen sería 3x al cuadrado menos 12x más 9. Para hallar los puntos críticos y determinar los máximos y mínimos, recordemos que a la primera derivada debemos igualar a 0 y resolver esa ecuación. Entonces tenemos la ecuación 3x al cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. Esa ecuación, para que sea más sencilla, podemos dividirle a todos los términos para 3, dado que todos son divisibles para 3. Simplificando esta ecuación me quedaría x al cuadrado, la tercera 1, la tercera 4, menos 4x, la tercera 1, la tercera 3, más 3 igual a 0. Resolviendo eso, utilizo el factoreo para sacar los valores de x. Entonces sería signo del medio, multiplicación de signos menos por más menos, y buscamos dos números que multiplicados me den 3, y en este caso, como tienen el mismo signo, sumados me den 4. Esos números serían el 3 y el 1, obteniendo entonces dos puntos críticos. El un punto en x igual a 3 positivo y el otro punto en x igual a 1 positivo. Recordemos que los puntos críticos son los que me quedan del factoreo, pero con el signo cambiado. Ahora debemos determinar cuál de estos dos puntos hace que el volumen sea máximo. Para eso lo que podemos hacer es reemplazar cada uno de ellos en la función del volumen. El que me salga más grande es aquel que le hace el volumen máximo, ¿verdad? Entonces primero sacaremos el volumen cuando x vale 3. Reemplazando me quedaría 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado y finalmente más 9 por 3. ¿Listo? Resolvemos esas operaciones. 3 al cubo, 27. 3 al cuadrado, esto me da 9. Y menos 6 por 9, menos 54. Más 9 por 3, más 27. ¿Listo? Ahora tenemos los dos positivos, 27 más 27 me da 54. Y menos el 54 que estaba en la mitad. 54 menos 54 nos da pues 0. No tendría sentido que un volumen máximo sea 0, ¿verdad? Solo por eso ya podríamos descartar que x vale 3 y decir que x es 1. De todas maneras vamos a comprobar cuánto sale el volumen máximo con x igual a 1. Entonces vamos a reemplazar en el volumen cuando x vale 1. En esta función nos quedaría 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado más 9 por 1. Como tenemos aquí, ¿sí? Ahora estamos intercambiando la x por el número 1. Entonces, este resultado nos quedaría 1 al cubo, pues me queda 1. 1 al cuadrado es 1 por menos 6, pues me queda menos 6. 9 por 1, 9. Finalmente, tenemos que 1 más 9, pues se hace 10. Y menos 6, que estaba en la mitad, ¿verdad? 10 menos 6, 4. ¿Cuál sería entonces el volumen máximo? ¿0 centímetros cúbicos o 4 centímetros cúbicos? Obviamente 4 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el valor de x para que el volumen de este contenedor sea máximo ha sido x igual a 1. Y tenemos entonces resuelto el ejercicio número 4. Vamos ahora con el ejercicio 5. Nos pide calcular la derivada de la función en el punto P
y en el sentido del vector que se indica. En este caso nos da esta función, ¿sí?, de xy en el punto 1, 3 y en la dirección de este vector unitario. Recordemos que primero, para resolver este ejercicio, debemos sacar el vector gradiente de nuestra función. ¿Cómo sacábamos el vector gradiente de la función? Derivando a la función f primero con respecto a x de manera parcial y después derivando a la función f con respecto a y de manera también parcial. Entonces, el vector gradiente de nuestra función nos quedaría lo siguiente. Derivando con respecto a x, recordemos que la y actúa como una constante. Entonces, nos quedaría esta y que es constante sale de la derivada y la derivada de x al cuadrado me queda 2x. En este caso, este y cuadrado sale de la derivada como una constante y derivo x, que vale 1 la derivada, ¿verdad? Vamos ahora en la segunda parte a derivar esta función con respecto a y, es decir, las x van a actuar como constantes. Vamos entonces, en esta parte, esta x al cuadrado sale como constante y la derivada de y es 1, menos esta x también sale como constante y la derivada de y al cuadrado es 2y. ¿Listo? Vamos a simplificar nuestro vector gradiente, quedándome lo siguiente: 2x por y, 2xy, y al cuadrado por 1 menos y al cuadrado. X al cuadrado por 1, x al cuadrado, y menos x por 2y menos 2xy. Ahora debemos sacar este vector, pero en el punto P, es decir, cuando x vale 1 y y vale 3. Entonces vamos a sacar el valor de mi vector cuando x vale 1 y y vale 3. Por lo tanto, en donde encontremos la letra x en mi vector, reemplazaremos por el número 1, y donde encontremos las letras y en mi vector, reemplazaremos por el valor 3. Aquí tenemos 2 que multiplica a x, que ya sabemos que en este caso vale 1, por y, que vale 3, menos y, que en este caso vale 3, al cuadrado. Y en la otra parte de mi vector tenemos x al cuadrado, x vale 1 en este momento, menos 2 por x que vale 1 y por y que vale 3. ¿Listo? Finalmente tenemos que nuestro vector gradiente, entonces, ya simplificando esa expresión, me quedaría 2 por 1, 2, y 2 por 3, 6, menos 3 al cuadrado que da 9. Y acá entonces tendríamos 1 al cuadrado, 1, menos 2 por 1, menos 2, y menos 2 por el 3 de acá me queda menos 6. Finalmente entonces, continuando en la parte de acá con el ejercicio, nuestro valor del vector gradiente cuando x vale 1 y y vale 3 me quedaría lo siguiente: 6 menos 9 menos 3 y 1 menos 6 menos 5. Ahora vamos a sacar ya la derivada, pero en el sentido o en la dirección de este vector unitario. ¿Cómo hacíamos eso? Multiplicando nuestro vector gradiente en el punto P por el vector unitario. En este caso entonces, ¿cuánto valía nuestro vector gradiente? Valía menos 3 menos 5. ¿Cuánto vale el vector unitario? 1 sobre raíz de 10 y 3 sobre la raíz de 10. Ahora, para realizar esa multiplicación, recordemos que se hace el primer término por el primer término y el segundo término por el segundo término. Quedándome entonces menos 3 por 1 sobre raíz de 10, menos 3 sobre la raíz de 10. Más menos 5 por 3 raíz sobre raíz de 10 me quedaría menos 15 sobre la raíz de 10. Dado que tenemos el mismo denominador, puedo yo conservar ese denominador y solamente sumar los numeradores, que me quedarían menos 3 menos 15. Finalmente entonces el resultado de mi expresión quedaría menos 3 menos 15 menos 18 sobre la raíz de 10, siendo este el resultado de mi derivada direccional del problema 5.